es realmente un gusto estar con todos ustedes en estas charlas que organiza la Fundación Argentina de Nanotecnología. Conozco la fundación desde hace bastante tiempo, ya de varios años. Hace 10 años tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Lupi, donde pude dar una charla en Buenos Aires. Y bueno, y esta vez va a ser en forma virtual, pero bueno, espero poder ir a Argentina pronto y bueno, y poder interactuar mucho más con ustedes. El tema de la charla de hoy está relacionado a la fabricación de superficies funcionales, ¿no? Todo lo que nos rodea tiene una función, cada superficie que vemos, que tocamos, tiene una determinada función, y el objetivo nuestro es de tratar de mejorar estas funciones o generar funciones nuevas utilizando tecnologías láser. Bueno, me presento. Bueno, soy Andrés Lasañi, nací en la Patagonia, en Cinco Saltos, provincia de Río Negro, y estudié ingeniería química en la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén, en el 2002. Terminé de realizar mis estudios de ingeniería. Y luego comencé un doctorado en la Universidad del Saar, en Alemania. Está muy cerquita al límite con Francia, muy cerquita de Luxemburgo también. Y luego de que terminé el doctorado en 2006, estuve aproximadamente un año en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, también en el Georgia Institute of Technology, en Atlanta, Georgia. Y luego en el 2008 volví a Alemania, donde pude crear mi grupo relacionado a estas tecnologías que les voy a contar hoy. Y bueno, en el 2012, unos años más tarde, logré obtener una cátedra en la Universidad Tecnológica de Dresden. Y bueno, desde ese tiempo estoy en Dresden, es decir, desde 2008. Ya han pasado varios años. Y bueno, trabajamos muy activamente con la industria. Eso es una característica muy normal en Alemania, que las cátedras, los institutos de investigación cooperan mucho con la industria, y eso lo hacemos a través del centro CAMP que le hemos puesto, el Centro de Microfotónica Avanzada, que es una cooperación entre la Universidad Tecnológica de Dresden y el Instituto Fraunhofer IWS. Y no estamos, Dresden, para los que no lo saben, está situada al sur de Berlín, más o menos a 200 kilómetros. Acá estamos al límite prácticamente con la República Checa, 150 kilómetros de Praga. Y bueno, y en este centro nos dedicamos a la investigación básica, es decir, primero entender cómo podemos mejorar superficies utilizando estas tecnologías láser, que las voy a comentar en los próximos minutos. Pero algo que también es muy importante, luego nos dedicamos a hacer la transferencia de tecnología desde, desde estos centros de investigación a la industria. Es decir, que nuestro objetivo esencial, primordial, es que los temas, las tecnologías que desarrollamos terminen dentro de algún proyecto, dentro de alguna aplicación en la industria, y bueno, lo hemos hecho ya en varios casos. Así que bueno, ahí es donde estoy localizado. Y a ver, ahí está. Vamos a comenzar entonces con la parte ahora más científica. Yo le estoy hablando de la funcionalización de superficies, generar nuevas propiedades que nos permitan mejorar productos, que nos permitan mejorar elementos. Y la naturaleza para generar estas nuevas funciones, la motivación, ¿no? los ejemplos que tomamos para mejorar estas funciones provienen de la naturaleza. Hay muchísimos animales, insectos o plantas, los cuales si los observamos con detenimiento, por ejemplo, en la parte superior de la imagen, ¿no? Vemos esta mariposa que está en Brasil, también en el norte de Argentina. Tiene una coloración azul, pero carece
cualquier tipo de pigmento, o sea, lo que vemos si observamos con detalle estas superficies, por ejemplo, utilizando microscopía electrónica, vemos este tipo de estructuras que son muy pequeñas, hasta más pequeñas que una micra, ¿no? Recuerden que un cabello tiene el diámetro de más o menos 30 micras, estamos hablando de estructuras que son hasta 100, 300 veces más pequeñas. Entonces esta topografía, esta superficie tiene la característica de que cuando la luz interactúa, solamente se refleja el color azul, ¿no? Tenemos una especie de estructura fotónica que nos otorga esta propiedad. Hay otros insectos, por ejemplo, que tienen estructuras mucho más complejas, como podemos ver en el centro de la pantalla. Hay estructuras bastante pequeñas, de alrededor de 600 nanómetros, 800 nanómetros, las cuales decoran una superficie o una estructura un poco más grande en tamaño, y lo que obtenemos en este caso es una superficie antibacteriana, es decir, las bacterias no se pueden adherir, y las estructuras más grandes, ¿no? Las cuales se ven ¿no? Como si fuesen unas pequeñas montañas que tienen un tamaño de alrededor de 6, 10 micras, lo que hacen en este caso es otorgarle a la superficie estabilidad mecánica, ¿no? Protegen a las pequeñas estructuras contra el desgaste, de manera de que podamos asegurar esta propiedad antibacteriana. Y después hay otros, por ejemplo, reptiles, como la serpiente pitón, o hay algunos lagartos, los cuales también tienen estructuras muy interesantes, que parecen como si fuesen láminas, que están inclinadas con un cierto ángulo, y estas láminas le proveen a estos reptiles la propiedad de bajo fricción, es decir, por ejemplo, se pueden desplazar sobre el suelo, sobre la arena, muy rápidamente debido a este bajo coeficiente de fricción. Y también lo que podemos aprender mirando todos estos ejemplos naturales es que, y lo hemos visto en todos los ejemplos que he presentado, que tenemos la combinación de varios tamaños de estructura. En general, siempre la misma idea, una estructura un poco más grande, de 10, 20, 30 micras, que provea estabilidad mecánica. Y luego tenemos estructuras más pequeñas que nos dan una función adicional, como por ejemplo lo que mencionaba, que se refleja solamente el color azul, que tengamos una superficie antibacteriana o que tengamos baja fricción. Entonces nuestro objetivo de nuestros trabajos de investigación, lo que queremos hacer es justamente imitar a estas superficies. Queremos replicarlas, pero en materiales tecnológicos relevantes como aceros, aluminios, en polímeros, en cerámicos. Ese es nuestro objetivo. Esto nos trae al gran desafío. El desafío es que necesitamos estructuras pequeñas y al mismo tiempo debemos fabricarlas a velocidades importantes, de manera, de lo contrario, esto no es imposible de pagar, ¿no? O sea, todos saben el dicho, time is money, ¿no? El tiempo es dinero, pero el tiempo es velocidad, es decir, que la velocidad de fabricación es dinero. Mientras más rápido podamos generar estas estructuras, más baratos son los procesos y por lo menos de esa manera elevamos la posibilidad de transferir este conocimiento a la industria. Entonces, si comenzamos a mirar un poco en detalle cuáles son las tecnologías que existen hoy en día para fabricar este tipo de estructuras, vemos aquí en este diagrama, tenemos en el eje horizontal el tamaño de las estructuras que se pueden fabricar, y bueno, hay métodos de ablación láser o utilizando lo que se llaman polígonos de escáner. Podemos generar estructuras, en algunos casos hasta velocidades de 1 metro cuadrado por minuto, pero a medida de que requerimos mayor resolución o de fabricar estructuras más pequeñas, vemos que la velocidad de fabricación decrece notablemente. Hay otros métodos que llamamos métodos indirectos, los métodos litográficos, en donde siempre se requiere una resina, una laca fotosensitiva, la cual es irradiada con algún tipo por ejemplo, con radiación ultravioleta, o con iones, o con electrones. Bueno, se pueden generar este tipo de estructuras, pero luego requerimos una mayor cantidad de pasos para obtener la estructura final. En ese caso, y debido a esa
peculiaridad, entonces estas tecnologías no son tan atractivas. En particular, pensemos que queremos tratar una parte de un motor para que el coeficiente de fricción sea menor, ¿no? No podemos hacer algo tan complejo. Y nuestro objetivo, claramente, es el desarrollo de una tecnología que permita fabricar estas estructuras con todas las resoluciones requeridas para otorgar estas propiedades y al mismo tiempo a altas velocidades de fabricación, es decir, hablando siempre por encima de 1 metro cuadrado por minuto. Ese es nuestro objetivo. Así que bueno, está claro, queremos fabricar superficies funcionales, nuestra motivación son ejemplos naturales y necesitamos dos cosas, alta resolución y al mismo tiempo requerimos de alta velocidad de fabricación. Entonces, ¿cómo hacer esto? Porque parece que es imposible hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hemos elegido una tecnología, la cual yo comencé a desarrollar en mi doctorado en el año 2003, y antes, por supuesto, habían otras personas que han trabajado en esta tecnología. En Japón había personas, había también en Saarland, donde yo hice mi doctorado. Bueno, es el método que se llama estructuramiento de interferencia de láser directo. Sería un poco la traducción en español. Voy a tratar de explicarles cómo funciona esto en forma sencilla. Lo que hacemos es tratar de superponer 2, 3, 4 haces de radiación láser. Y, por ejemplo, si tomamos dos rayos, ¿no?, y los superponemos, lo que se obtiene en este volumen, en el volumen donde los rayos se superponen, es lo que se llama un patrón de interferencia. El patrón de interferencia no es más que una variación periódica de la intensidad del láser sobre la superficie. Es decir, en este caso tenemos como líneas, los cuales tenemos los llamados máximos de interferencia. En esas posiciones, si nuestros rayos láseres interactúan con un material, pueden, por ejemplo, remover material, pueden fundir aceros, pueden evaporarlos, pueden evaporar polímeros, cerámicos, ¿no? Todo también, por supuesto, dependiendo de la intensidad de esos rayos láseres. Y, por ejemplo, si utilizamos otra cantidad de rayos láseres, como 3 o 4, podemos ver que también podemos crear otras geometrías, en este caso como un patrón de puntos. Lo que es importante que se entienda es que esta geometría o estos elementos de intensidad, de energía del láser que están localizados en forma muy perfecta sobre el material, esto ocurre todo en simultáneo, es decir, nos podemos imaginar como si tuviésemos un sello, ¿no?, una estampa de luz láser, y esa estampa la utilizamos para tratar nuestro material. Y transferimos la geometría de esta estampa directamente sobre la superficie. Es decir, que estas líneas o estos puntos que vemos en la imagen central se producen todos simultáneamente sobre la superficie del material. No es que estamos, ¿no?, como se llama en la tecnología de escritura por láser, de que estamos escribiendo secuencialmente cada línea, cada punto, sino que todo ocurre en forma simultánea en el tamaño, en la superficie a la cual es irradiada. Y lo segundo que es importante, acá hay unas ecuaciones, no vamos a hablar mucho de ecuaciones en esta charla, pero lo que se ve aquí es simplemente, ¿no?, esta P, que es el período, el tamaño repetitivo entre las estructuras. Es una función de la longitud de onda del láser, por ejemplo, alrededor de una micra puede ser. Y lo que más importa es este ángulo, θ, que aparece aquí, ¿no? Es el ángulo entre los haces de radiación láser. ¿Qué significa eso? Lo voy a explicar en la próxima transparencia. Aquí vemos una lámina de poliestireno que fue tratada con un láser que tiene una longitud de onda ultravioleta. Y cuando vienen, ¿no?, tenemos aquí los haces de radiación láser, los cuales se superponen con un ángulo de alrededor de 15 grados. Entonces, ¿no?, si miramos esta ecuación, ¿qué ocurre? A este ángulo obtenemos un periodo, una separación entre las líneas repetitivas sobre toda la superficie que irradiamos de una micra, es decir, un tamaño
30 veces más pequeño que el cabello, perdón. Y si cambiamos el ángulo entre los haces, ¿qué ocurre? ¿No? Aquí, por ejemplo, reducimos el ángulo, entonces si vemos ahora, ok, tenemos otro periodo, el doble que el caso anterior, tenemos 2 micras de separación entre las líneas, y así podemos modificar nuevamente este ángulo, de manera tal de que nosotros decidimos perfectamente el tamaño de la estructura que podemos generar. Y nuevamente, para que quede bien claro, todas estas líneas se producen en forma simultánea, ¿no? Tenemos este sello, esta estampa de luz que tiene una geometría de líneas, y esas líneas ablacionan, en este caso, directamente, utilizando solamente un pulso de radiación láser, ¿no? Hay láseres que trabajan en forma de pulso, un pulso en este caso de 10 nanosegundos, y todo el material es removido solamente en las posiciones que corresponden a los famosos máximos de interferencia, y creamos esta estructura periódica sobre el material. Hay otras cosas que podemos variar, como por ejemplo la polarización. No voy a presentar ningún tipo de ecuación, pero les quiero mostrar que existe la posibilidad. Por ejemplo, acá vemos 3 haces de radiación láser, ¿no? Los vemos desde la superficie, cómo van hacia el monitor, sería hacia la pantalla, donde está localizada nuestro material a tratar. Y estas flechas, en color grisáceo, nos indican la dirección de la polarización de la radiación láser, una característica de la radiación electromagnética. Y si nosotros podemos girar la dirección de la polarización, y eso nos permite, como podemos ver en estas dos gráficas en el medio, ¿no? Permite simular, nos permite calcular, nos permite obtener otros tipos de geometrías. Y entonces, ¿qué ocurre cuando empezamos a tratar nuestro material? En este caso, ahora estoy mostrando acero. Vemos, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un patrón de puntos con estas, digamos, montañas de energía. Entonces, en esas zonas donde la radiación láser interactúa con el material, estamos fundiendo el material, entonces fundimos, por ejemplo, el acero, y se forman estos tipos de agujeros, digamos, de cráteres. Y en el caso de que trabajamos con una polarización cambiada, ahora ocurre lo contrario, aunque a priori parece que tenemos la misma topografía, pero ahora lo que se está fundiendo es el material que está alrededor de este tipo de corona que se genera sobre la superficie. Y si aumentamos la intensidad, de la radiación láser, lo que podemos ver que en este caso obtenemos una estructura que es parecida a un panal, ¿no? De miel, ¿no? Con una estructura hexagonal repetitiva, y en este otro caso, con la polarización rotada, con la polarización modificada, obtenemos especies de pilares, digamos, ¿no? Pequeñas montañitas que están separadas distancias de, en este caso, alrededor de 5 micras. Y bueno, podemos, utilizando, ¿no? este truco de mejorar, perdón, de controlar la dirección de la polarización de la radiación láser, de controlar la cantidad de rayos. Acá tenemos 6 haciendo interferencia, acá tenemos 3, 4, etcétera. Podemos ver que es posible calcular, simular y crear una gran cantidad de estructuras periódicas. Y lo que estamos viendo ahora son algunos pequeños ejemplos de un grupo en Lituania, los cuales han realizado estas geometrías en film metálicos delgados, ¿no? Pero en particular, entonces podemos perfectamente hacer una transferencia de la topografía, de la geometría, perdón, de estos patrones de interferencia sobre el material. Hay otras estrategias. Recuerden que estamos tratando de imitar estructuras en la naturaleza, ¿no? Que son muy complejas, muy pequeñas. Entonces les estoy contando cómo podemos configurar nuestro experimento, nuestros equipos, de manera tal de poder reproducir estas superficies. Acá lo que vemos ahora es el ejemplo, ¿no? Cuando estamos trabajando otra vez con un patrón de interferencia de 2 rayos láser, es decir, obtenemos este patrón de líneas.
Supongamos ahora que estamos irradiando un área relativamente pequeña, alrededor de 20 micras en diámetro, ¿no? Tenemos este sello otra vez con el patrón de interferencia, y tenemos dentro de ese patrón de interferencia, ¿no?, las líneas, estas líneas. Entonces, si comenzamos a mover la superficie, o comenzamos a mover estos haces de láser sobre la superficie, podemos empezar a crear estructuras mucho más complejas, ¿no? Entonces, si hay una determinada separación, podemos perfectamente comenzar a crear estructuras bastante complejas sobre distintos materiales. Ahora les voy a mostrar dos ejemplos, sobre todo en polímeros. Entonces vamos ahora un poco más de detalle, vamos a tratar de entender un poco más este proceso. Aquí les voy a contar qué ocurre, ¿no?, cuando irradiamos un polímero que es transparente, se llama Lexan. Es un polímero transparente, pero por supuesto no es transparente para la radiación láser, ¿no?, para este láser ultravioleta. Entonces aquí lo que vemos en la imagen es el cálculo del patrón de interferencia cuando utilizamos dos rayos láseres y los traemos, los enfocamos, digamos, en un punto muy pequeño, de alrededor 50, 60, 80 micras, es decir, dos cabellos de diámetro. ¿Y qué ocurre cuando comenzamos a irradiar un polímero y estamos ahora aumentando la intensidad de la energía del láser? Entonces lo que vemos al comienzo, ¿no?, que tenemos estructuras muy pequeñas, de 800 nanómetros. Al comienzo vemos que, bueno, podemos transferir esta geometría directamente sobre el polímero, tenemos nuestra estructura periódica que copia el tamaño repetitivo que tenemos en nuestra configuración óptica. Pero algo que es muy interesante es que a medida que aumentamos la energía por unidad de área, que acá dice fluence, ¿no?, sería la energía por unidad de área de nuestro patrón de interferencia. Miremos el último ejemplo aquí con la mayor energía. Se ve que tenemos la estructura periódica, pero al mismo tiempo tenemos como un envolvente de forma gaussiana. Es decir, estamos creando dos estructuras en simultáneo. Dos estructuras en simultáneo. Una estructura cuyo tamaño corresponde al patrón de interferencia y otra estructura cuyo tamaño corresponde al diámetro del área que estamos irradiando con cada pulso. Esto es lo que pasa con este polímero, ¿no? Estamos ahora removiendo material. Y hay otras cosas que son muy interesantes que ocurren cuando comenzamos a utilizar otros tipos de láseres, o sería otras longitudes de onda, y empezamos a trabajar, por ejemplo, con otros polímeros. Por ejemplo, acá nuevamente este polímero Lexan, pero este polímero ahora es negro, es decir, tiene pigmentos. Y ahora ocurre algo muy interesante, que a medida que aumentamos la fluencia o la energía por unidad de área, lo que vemos es que el material no es removido, sino que comienzan a aparecer como montañitas sobre la superficie del material. Es como que el material se infla localmente en las zonas donde el láser interactúa con el material. Y otra vez nos aparece algo bastante particular, de que tenemos la estructura periódica, que la controlamos con este periodo del patrón de interferencia, y luego nos aparece una estructura que es un poco más grande, que otra vez está relacionado con el diámetro de los láseres, ¿no?, que estamos utilizando para el proceso. Ahora, la pregunta es por qué el material no es removido, qué está ocurriendo. Entonces acá lo que vemos es una sección transversal, ¿no?, un corte transversal, y lo que vemos es en las zonas, ¿no?, donde el láser ha interactuado con el material, en las zonas de interferencia, de los máximos de interferencia, aparecen poros. Lo que aquí ha ocurrido es que los pigmentos absorben la radiación láser, y cuando eso ocurre, se calientan, se comienzan a formar gases. Estos gases quedan atrapados, no pueden escapar de la superficie. Por ese motivo es que la superficie se hincha, hay como una hinchazón, ¿no?, de la superficie, pero local. Todo esto que les mostré, es decir, la posibilidad de ablacionar o de generar esta inflamación o hinchación del material, los podemos poner en modelos matemáticos. No voy a ir en detalle en el modelo matemático, pero lo que quiero que les quede claro es que, bueno, podemos entonces hacer simulaciones, hacer cálculos de las geometrías que queremos
fabricar, por ejemplo, para imitar a estos reptiles o estos insectos que tienen propiedades antibacterianas, o a las mariposas que tienen, ¿no?, esta coloración particular azul. Y esa información luego, a través de los equipos que diseñamos, la podemos utilizar, ¿no?, para fabricar, ¿no? Esto es la topografía que podemos medir una vez que realizamos el experimento. Es decir, que tenemos eh, una buena correlación entre la simulación, es decir, el objetivo, lo que nosotros queríamos fabricar, y lo que luego obtenemos en el material. Así que bueno, esto es una estrategia, cómo utilizando solamente 2 rayos láseres podemos generar estructuras tan complejas. Y además de eso, hay otras posibilidades que en este caso es de cómo desplazamos la energía del láser sobre la superficie. O sea, estamos hablando de distintas estrategias, cómo superponer estos pulsos con los patrones de interferencia en la dirección vertical, en la dirección horizontal. Y lo que les quiero mostrar es que de esta forma, si comprendemos perfectamente cómo hacer esto, entonces tenemos la posibilidad de generar superficies con topografías, con geometrías muy, muy, muy complejas, ¿no? Acá tenemos líneas muy pequeñas sobre líneas más grandes. Acá en este caso voy directamente a los ejemplos. Tenemos estructuras de líneas que decoran a pilares que son mucho más grandes, o tenemos, por ejemplo, pilares pequeños de algunos pocos micrones que están decorando o que cubren una superficie un poco más grande. Y todo esto lo podemos calcular, lo podemos simular. Se puede imaginar entonces la complejidad del proceso, ¿no? Hay muchísimos parámetros que podemos variar, pero al mismo tiempo esto nos otorga la posibilidad de fabricar mucho tipo de estructuras. Estos en polímeros, en metales, se pueden hacer cosas también muy, muy similares. Acá lo que estamos viendo es un acero inoxidable, ¿no? La superficie de un acero inoxidable tratado con estos patrones de interferencia. No voy a ir mucho en detalle, pero bueno, tenemos las estructuras que les comentaba, que generamos con la interferencia, es decir, DLIP, Direct Laser Interference Patterning, las estructuras que nosotros podemos controlar perfectamente el tamaño. Y en el caso de metales, en este caso, o sea, utilizando este tipo de láser, que es un láser de picosegundos, se llama, ¿no? Son los pulsos muy, muy, muy cortos, aparecen otras estructuras que se autoorganizan. En este caso nosotros no tenemos tanto control sobre ellas. Podemos controlar algunas cosas, pero no tanto. Son nuevamente procesos de autoorganización. Estas estructuras se llaman LIPS, Laser Induced Periodic Surface Structures, son como, ¿no?, estructuras que se inducen, que son periódicas y se generan sobre, por ejemplo, aceros o otros metales, también en polímeros, cerámicos. Y lo que vemos es, bueno, hay tamaños que son mucho más pequeños en este caso, por ejemplo, estructuras que tienen un tamaño de alrededor de 800 nanómetros, son estas pequeñas líneas que ven aquí, ¿no?, que están decorando nuestras estructuras de interferencia. Y también, si vemos con un poquito más en detalle, en esta imagen, aparecen otras estructuras que tienen una orientación perpendicular a las anteriores, que tienen un tamaño aún más pequeño de solamente 150 nanómetros. Esto es extremadamente pequeño. Es decir, que en un paso estamos creando una superficie que tiene 3 tipos de tamaños, ¿no? Y si otra vez pensamos en los ejemplos naturales, ¿se acuerdan el insecto con las propiedades antibacterianas? Esto es exactamente lo que requerimos, ¿no? Nosotros requerimos de estas topografías con muchos tipos de tamaño de estructura para obtener nuevas funciones sobre estos materiales. Hay otras cosas un poquito más complicadas que podemos hacer. Vamos a tratar ahora de reproducir la topografía de la serpiente pitón. ¿Se acuerdan que tenían lamelas inclinadas con cierto ángulo? Bueno, entonces aquí lo que estamos haciendo ahora, tenemos nuestros rayos láseres, aquí ponemos nuestro material, y este material ahora lo inclinamos un determinado ángulo. Entonces lo que pasa, lo podemos ver directamente en estas imágenes.
¿no? A medida que nosotros modificamos el ángulo de inclinación, también creamos superficies que están inclinadas, porque es como si estuviésemos proyectando este patrón de interferencia sobre, en este caso, un polímero. Y si vemos la superficie artificial aquí sobre el polímero y la comparamos con la superficie real, podemos ver que es muy parecida a la estructura, a la topografía de la serpiente pitón. Entonces, esto lo hicimos hace poco, ahora el próximo paso es de evaluar si podemos reducir la fricción, ¿no?, de piezas poliméricas o piezas metálicas, y de esa forma, ¿no?, generar partes, por ejemplo, para la industria automotriz, que tengan menor coeficiente de fricción, imitando nuevamente, ¿no?, este ejemplo natural. Esta es una topografía más compleja, solamente otra vez para que vean, ¿no?, que podemos realmente generar estructuras muy, muy, muy complejas. Bueno, esto también se puede hacer en metales y también lo podemos hacer en resinas o en lacas fotosensibles. No quiero ir mucho en detalle, pero en general lo que estamos haciendo aquí es arreglando un material que es fotosensible, entonces donde el material es irradiado, se fotopolimeriza, y acuérdense, teníamos esta estampa con el patrón de interferencia, con la estructura repetitiva. Entonces, cuando irradiamos una estructura, una resina fotosensible, una laca fotosensible, pasa que el material se fotopolimeriza localmente en las zonas donde tenemos alta energía de radiación láser. Y un montón de estrategias que podemos realizar. Es la idea de lo que se muestra aquí en esta transparencia, pero déjenme mostrarles al final, ¿no?, lo que podemos generar sobre estos materiales una vez que están irradiados, ¿no?, están fotopolimerizados, y otra vez podemos ver una gran cantidad de geometrías muy complejas que se pueden crear. Esta que se muestra en la figura A, por ahí es bastante similar al insecto con características antibacterianas, y en realidad eso lo hemos hecho, lo hemos testeado, y hemos podido reducir en algunos materiales la adhesión de bacterias hasta un 80-90%, lo cual causa que al final las bacterias, como están aisladas, como no pueden agruparse, como no pueden generar una colonia, ¿no?, se terminan muriendo luego de un tiempo determinadamente corto. Bueno, eso es un poco la tecnología, cómo funciona este principio de interferencia, este método de interferencia para fabricar estas superficies, pero si se acuerdan bien al comienzo, les hablé del CAMP, del Centro de Microfotónica Avanzada, donde nuestra misión no termina aquí, en fabricar estructuras, sino en de hacer la transferencia de tecnología a la industria. Entonces, vemos ahora distintos cabezales ópticos, ¿no?, que permiten hacer estos patrones de interferencia. Que es un cabezal óptico? Es, por ejemplo, acá vemos una caja, llamámoslo caja, una caja verde. Entra un rayo láser por la parte superior, en este caso. Dentro de estos cabezales ópticos hay un montón de ópticas que permiten dividir este rayo en 2, 3, 4 haces. Podemos controlar la polarización. Y luego hay otros elementos ópticos que permiten que todos estos haces separados se vuelvan a recombinar, generando el patrón de interferencia. Y estamos trabajando en dos tipos de cabezales, básicamente. Cabezales que permiten la alta velocidad de fabricación, ¿no?, lo cual también es el objetivo para poder reducir los costos de producción. Y después tenemos otros cabezales que son un poco más lentos, pero al mismo tiempo permiten altas velocidades de fabricación, pero nos otorga mayor flexibilidad. Entonces les voy a mostrar, espero que se puedan ver bien en el vídeo, qué ocurre en este caso, ¿no? Estamos irradiando un acero, y ahí ven, espero, como un haz de luz. Esa es la zona donde nuestros rayos láseres interactúan con el material, y
trabajamos mucho modificando cómo superponemos a los rayos láseres, ¿no? Cómo generar distintos ángulos. Y al final el objetivo, ¿no? Es generar, por ejemplo, esta superficie que es bastante homogénea sobre un acero. En este caso es un acero que se utiliza para aplicaciones de tribología. Entonces tenemos una homogeneidad bastante importante sobre el material y podemos cubrir áreas incluso en el orden de metros cuadrados, ¿no? O sea, logramos altas velocidades de fabricación hasta 1 metro cuadrado por minuto y al mismo tiempo podemos también tratar áreas bastante importantes. Eh, otro caso, otro tipo de cabezales ópticos. Acá vemos en vivo qué ocurre cuando estamos estructurando un material. Empiezan a ver este color holográfico que le decimos como si fuese el color del arco iris. Y lo que vemos en la imagen de la izquierda es el proceso de tratamiento en el cual movemos, a ver, voy a tratar de volver a reproducir, ¿no? Movemos la muestra, movemos el substrato, entonces por donde pasa el láser o los haces de radiación láser, creamos la estructura periódica, aparecen estos colores como la mariposa, ¿no? Un color holográfico. Y el otro ejemplo, sobre la derecha, en este caso lo que estamos haciendo es mover los haces de radiación láser con lo que se llama un escáner, ¿no? El escáner de supermercado, una cosa parecida. Y por supuesto, si tenemos que mover los haces, la radiación láser y no el material, somos mucho más rápidos. Entonces, de esa manera podemos lograr velocidades de fabricamiento, de procesamiento muy elevadas. Y bueno, y todo termina finalmente con el desarrollo de equipos. Esto lo hacemos en Fraunhofer, en el Instituto Fraunhofer. Entonces hacemos nuestras ópticas y estas ópticas las integramos en equipos. Para eso también desarrollamos el software. Y bueno, esto termina en distintas empresas, las cuales se dedican a funcionalizar superficies. Ahora les voy a mostrar unos últimos ejemplos. Y siempre digo, son los ejemplos que puedo mostrar en los cuales no tenemos acuerdo de confidencialidad, porque existió mucha transferencia de tecnología en los últimos 10 años, y algunas de estos equipos han terminado en empresas muy, muy, muy conocidas, pero las cuales no puedo nombrar ni tampoco les puedo decir para qué los usan. Pero les voy a mostrar las aplicaciones, las cuales sí les puedo mostrar. Y una aplicación es lo que se llama generar superficies superhidrofóbicas, es decir, superficies, por ejemplo, metálicas que no puedan ser mojadas. Y bueno, en el primer ejemplo, lo que estamos viendo en estas imágenes son estructuras sobre, en este caso es aluminio, perdón. Entonces, en función de los parámetros que utilicemos para tratar estas superficies, podemos obtener distintas geometrías con distintos tamaños, ¿no? Y bueno, esto nos permite generar, por ejemplo, superficies que son bastante planas. Acá, si lo pueden ver, ¿no? Ven como si fuesen gotas de material que fue fundido y resolidificó sobre la superficie. Y si utilizamos más pulso, más energía, lo que vemos es que se pueden generar estructuras muy, muy, muy profundas. Entonces, luego de esto, ¿qué hicimos? Comenzamos a medir el ángulo de contacto. El ángulo de contacto, ¿no? Que es el ángulo que forma una gota de agua en este caso, cuando toca la superficie. Y si este ángulo de contacto es superior a 150 grados, estamos hablando de una superficie hidrofóbica, es decir, una superficie en donde estas gotas de agua comienzan a moverse sobre el material, no se adhieren, de manera tal de que la superficie pueden repeler al agua. No quiero ir muy en detalle en las ciencias detrás de esto, pero le voy a explicar, por supuesto, un poco este diagrama. Sobre el eje vertical lo que vemos es el ángulo de contacto, ¿no? El ángulo de contacto en la línea de puntos. Este es el ángulo de contacto de la superficie plana, alrededor de 80 grados, es decir, una gota que moja bastante bien la superficie.
Y lo que vemos ahora acá en el eje horizontal es el tamaño de las estructuras la profundidad de estas estructuras, ¿no? Estamos hablando de hasta 35 micras, ¿no? Entonces lo que vemos por ejemplo superficies las cuales aún con profundidades bastante pequeñas, menores a 5 micras, se vuelven súper hidrofóbicas, y vemos otras que, en caso, por lo contrario, no se hacen más hidrofílicas, es decir, que el agua las moja más. Y esto lo podemos explicar simplemente mirando cómo es la topografía, es decir, si miramos estas superficies, estas estructuras en las cuales el agua las puede mojar más, está bien, tenemos la estructura repetitiva, pero en el otro caso, lo que vemos aquí, ¿no? Esto simula como si fuese una estructura como un hongo. Lo que tiene este tipo de estructura es que al agua le cuesta muchísimo penetrar dentro del material por esta peculiaridad de la forma, de la geometría del hongo, mientras que esta forma más trigonométrica o sinusoidal es más fácil de mojar, es decir, el agua puede penetrar de una forma mucho más fácil. ¿No? Pero entendiendo la geometría, entendiendo las estructuras, comprendiendo el proceso, tenemos la posibilidad de hacer estas estructuras superhidrofóbicas. Y bueno, una imagen o un vídeo habla más que 1000 palabras. Entonces acá ven en este caso una superficie de acero, ¿no? El cual vemos una zona de color negro, ahí es donde estuvo el láser que trató la superficie, y vemos que el agua, aunque tenemos un montón de agua sobre esta superficie, no puede mojar la superficie, ¿no? Esta superficie es increíblemente repelente. Esto nos ayuda también para mejorar otro tipo de propiedades. Estamos hablando de superficies autolimpiantes. Estamos viendo ahora un video de ultra velocidad, es decir, tenemos un video de cámara lenta. Vemos una gota que cae sobre una superficie de aluminio. Como no puede mojar a la superficie de aluminio, comienza a rodar esta gota. Vemos que la muestra está inclinada un ángulo, ¿no? Y entonces cuando esta gota comienza a rodar y se desplaza sobre la superficie, en la superficie hemos tirado una suciedad. Lo que vemos es que la gota comienza a tomar esta suciedad, ¿no? Y se la lleva. Es decir, cae el agua, y el agua, ¿no? Por sus características, en este caso, entra en contacto con la suciedad y la puede remover directamente de la superficie. Es decir, estamos generando superficies las cuales ¿no? son autolimpiantes. Volvamos al ejemplo óptico, ¿se acuerdan de la mariposa? Bueno, también podemos generar superficies bastante interesantes. Este ejemplo es un poco más complicado, requiere el conocimiento de física. Lo único que les voy a decir es que imagínense tenemos nuestra superficie de algún metal, de algún polímero, podemos hacer nuestras estructuras periódicas, las podemos rotar, les podemos cambiar el ángulo, y luego las iluminamos con un puntero láser, por ejemplo. Entonces ocurre una cosa que se llama un fenómeno de difracción, lo cual significa que debido a la geometría, a la periodicidad de esas estructuras, a los distintos ángulos con los que están orientadas, nosotros podemos controlar, una vez que el láser ilumina esta superficie, podemos controlar a qué posiciones la luz láser se va a dirigir una vez que pasa a través de la superficie. Entonces, de esa forma, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, superficies, las cuales cuando las irradiamos, luego aparece, por ejemplo, una letra I, una letra W, la letra S, o aparecen logos. ¿Para qué sirve esto? Se pueden preguntar. Esto es para generar elementos estructurales que hasta pueden estar escondidos en un producto, y cuando son iluminados, entonces vemos un logo, vemos unas letras, de forma de que podemos proteger a estos productos contra la piratería. ¿Mm? Tenemos una transferencia de tecnología
a una empresa que se dedica a hacer patentes, ¿no? Las licencias para los autos. Entonces hay elementos escondidos que ahora esta empresa está ofreciendo a los distintos países del mundo para, bueno, para proteger las patentes de que sean copiadas. También podemos hacer algo similar, por ejemplo, tarjetas de crédito transparentes. Aquí lo que es quizás interesante es que lo que estamos haciendo es generar la estructura periódica en la interfase, ¿no? Esto es un poco más complejo. Tenemos dos materiales que están unidos, por ejemplo, el plexiglass con policarbonato, y si nosotros podemos controlar, ¿no? Los parámetros del láser, podemos hacer que estas estructuras no se generen en la superficie, sino que se generen en la interfaz entre los dos materiales. Es decir, estas estructuras están totalmente protegidas, no lo podemos rayar. Tenemos una lámina importante de polímero que impide que destruyamos esa estructura. Y bueno, entonces podemos hacer tarjetas de crédito transparentes, donde está la información en esta interfase, en la interfaz, y bueno, y tenemos nuevamente un ejemplo decorativo. Voy a pasar rápidamente a otro ejemplo decorativo, porque son más fáciles de ver, de entender. Y se acuerdan, ¿no?, que les había mostrado también en la transparencia de la tarjeta de crédito, ¿no? Cuando tenemos una estructura periódica se comienza a ver este tipo característico, ¿no?, de arco iris, ¿no? Es otra vez un efecto de difracción, que si la luz blanca cuando interactúa con la superficie se descompone, como el arco iris, entonces obtenemos muchos colores, lo cual, otra vez, esto nos permite generar motivos interesantes sobre metales, ¿no? Estamos hablando de superficies que podemos utilizar como elementos de decoración, otra vez, o nuevamente para proteger partes contra la piratería. Pero también hay empresas, hay clientes que dicen, bueno, está bien, nos interesa mucho tener este color holográfico, este color característico de arco iris, pero nos gustaría también tener quizás colores homogéneos, que sean constantes, que no observemos justamente esta variación del rojo al azul, ¿no?, por la estructura periódica que vemos ahora en la izquierda de la imagen, que es perfecta. Entonces, otra vez, jugando un poco con la física y entendiendo los procesos de difracción, lo que nos dimos cuenta es que si ahora generamos una estructura, la cual es periódica, pero tiene un gradiente en este tamaño repetitivo, esto nos permite controlar el color que ve el ojo humano dependiendo de la posición. Entonces pudimos empezar a hacer estructuras. Esto es un acero, ¿no? Esto no está pintado, esto es un acero inoxidable, tratado. Entonces ahora sabemos cómo generar colores homogéneos, ¿no? Cómo podemos evitar, se los muestro para atrás, cómo podemos evitar este arco iris, ¿no? Ahora podemos generar colores exactamente iguales y homogéneos sobre la superficie. Y una vez que entendemos esto, por supuesto, podemos comenzar a crear motivos mucho más diversos para decoración. Este es también un acero inoxidable que fue tratado con esta estrategia. Y al mismo tiempo, ¿no?, desarrollamos herramientas de software, por ejemplo, en la que nosotros tomamos aquí una imagen, la cual la procesamos, y luego podemos transferir esta información a nuestros equipos y reproducir estas topografías, estas superficies, nuevamente en este caso sobre un material metálico. Vemos que si cambia la posición del observador, también cambian los colores, pero esto nos permite aún generar estructuras muy interesantes, en particular cuando pensamos en aplicaciones de decoración o de protección contra la piratería. Bueno, la última parte de la charla lo quiero dedicar a una posibilidad de aún ser más rápido, y quizás han escuchado bastante el tratamiento que se llama roll to roll, ¿no?, de rodillo a rodillo. Es decir, que estamos generando herramientas cilíndricas o mangas, ¿no? Aquí tenemos este equipo, el cual lo hemos construido nosotros en la TU Dresden. Tenemos otros cabezales ópticos, entonces esto nos permite tratar a estos cilindros
¿no? Aquí vemos un cilindro tratado con este color característico de arco iris. Y estos cilindros luego los utilizamos en equipos de roll to roll. Aquí lo que vemos en el vídeo, tenemos el cilindro texturado, tratado con la tecnología láser. Y aquí ven una lámina de polímero que se mueve entre estos dos cilindros, aplicamos presión, aplicamos temperatura, y bueno, ahora va aumentando la velocidad de esta lámina de polímero, cada vez va más rápido, y llegamos hasta velocidades de 50 metros por minuto. Es decir, que podemos ahora, en el equipo que nosotros tenemos, hacer estas topografías a velocidades de 15 metros cuadrados por minuto. Bueno, ¿a dónde vamos? Y ahora sí, es la última parte de la charla. En Europa, la Unión Europea se encarga muchísimo en temas de tecnología, de invertir en proyectos donde se desarrollan tecnología, y en conjunto con fabricantes de láser, fabricantes de equipos, maquinaria de láser, y también empresas que se dedican a la fabricación de, por ejemplo, electrodomésticos. Hemos comenzado un proyecto que se llama LAMPAS, en el cual el objetivo primordial es el de fabricar la máquina más rápida del mundo para hacer tratamiento de superficies metálicas y funcionalizarlas, ¿no? Entonces, vamos a utilizar en este equipo láseres que son muy especiales, de altísima potencia, 1,5 kilovatios, lo cual es extremadamente una potencia muy grande, teniendo en cuenta que son láseres de pulsos. Y bueno, lo vamos a utilizar, combinar con nuestros patrones de interferencias, y bueno, y esperamos a mediados de 2022 de tener este equipo fabricado, y bueno, sería, si todo sale bien, el equipo más rápido del mundo para funcionalizar superficies. Ahora sí, les agradezco por el tiempo, por haber estado en la charla.